Y bueno, en esta vez en particular vamos a hablar sobre innovación pública y justamente cómo esto ocurre con la participación de la sociedad civil. Y tengo aquí a mi derecha a cuatro representantes de distintas organizaciones. Voy a hacer una breve presentación de cada uno de ellos. Em, entonces, empezamos por Enrique Cano, que está acá a mi derecha. Él es director social de Techo México. Y Techo, una organización que muchos de ustedes deben conocer, está presente en 19 países en América Latina y el Caribe, aquí también en Perú. Tenemos el privilegio de contar con ustedes y que sean socios nuestros además. Luego tenemos a Caroline Guibu, ella es peruana, socia fundadora y directora ejecutiva de Ciudadanos al Día. Es una asociación peruana sin fines de lucro que trabaja hace 16 años, desde el 2002, generando herramientas para mejorar la gestión pública orientada al ciudadano. Y acá todavía tenemos todo un debate porque a veces nos quieren cambiar un poquito el lenguaje y quieren hablar de los ciudadanos como clientes. Creo que tenemos como consumidor, ¿no? Creo que hay todo un debate que de repente sería interesante también ahondar. A continuación está Mercedes Aranguren, ella nos visita desde Argentina y es presidenta del Foro del Sector Social, una federación de organizaciones sociales. Entiendo que por aquí se está conversando para promover una asociación equivalente y me da mucho gusto. Y por último, Luis Miguel Artieda, representante país de Fundación Avina, que trabaja por el desarrollo sostenible de América Latina y que ha sido aliado nuestro de Lima Como Vamos también desde sus inicios. Yo soy Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Como Vamos, Observatorio Ciudadano. Bueno, sin más, les explico un poquito la dinámica. Tenemos un asunto de hora, tenemos que acabar 6:10 en punto. Me lo han avisado como 5 veces, así que creo que es como serio. No podemos pasarnos del tiempo. Así que vamos a tener una primera ronda donde cada uno de los expositores va a poder contarnos un poquito desde sus organizaciones el impacto que está teniendo justamente en este tema de innovación pública con la participación de la sociedad civil por 5 minutos cada uno. Luego de eso vamos a pasar a una primera ronda de preguntas para ahondar en algunos puntos que surjan a partir las exposiciones, pero que también creemos conveniente mirar en profundidad. Hacemos ahí un repaso, no en orden necesariamente, sino más bien en cómo vamos viendo cómo va surgiendo esto de manera espontánea. Y luego pasamos nuevamente a una segunda ronda de preguntas para justamente intentar ahondar todavía sobre justamente los detalles que vayan saliendo, y dudo que nos alcance la tercera ronda de preguntas que estaba programada, con lo cual podemos incluso utilizar esta ronda como para unas palabras finales de cada uno de ustedes, si es que así lo estiman conveniente. Em, bueno, en ese sentido, sin más, Enrique, por favor, empezamos contigo. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación a los organizadores del evento. Un poquito, mi intención es tocar dos casos muy prácticos, dos casos sencillos de cómo desde la sociedad civil hemos incidido para innovar dentro de la administración pública de nuestros países y partir que en ambos casos, lo que voy a platicar, la fuerza está en el trabajo en red, en la vinculación entre sociedad civil, ¿no? En ambos casos no voy a tocar, no voy a hablar precisamente de cuestiones que haya hecho Techo solo, ¿no? Sino en alianza con otras organizaciones con al menos objetivos o misiones similares. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de Techo nos hemos dado cuenta casi a base de prueba y error que solitos valemos mucho menos. El primer caso que quiero contar es a propósito de un tema que ahorita en México está en la boca de todos, que es el aniversario de los sismos, ¿no? De los terremotos que sufrimos hace un año en el país. Primero el 7 de septiembre en el sur y el 19 en el centro del país. Y me gustaría platicarles un poquito de lo que en un principio se llamó Verificado 19S. Verificado 19S fue una plataforma digital principalmente alimentada desde las redes sociales, donde muchas organizaciones de la sociedad civil nos unimos para, además de periodistas y grandes periódicos, diarios del país, que tuvimos la oportunidad de ir mandando nuestra información precisamente para qué, para corroborar la veracidad de la información que se lanzaba en las redes sociales. ¿Por qué? Porque los días después del sismo salía
eh, en el edificio de no sé qué se necesita que lleven agua y con los damnificados de Xochimilco se necesita que llevemos una sierra. Entonces de repente habían muchas noticias que no eran verdaderas, de repente había mucha información que estaba circulando mal y Verificado 19S precisamente nació para poder después con la tecnología apoyados, decir, bueno, esta necesidad ya se repitió 2 veces, vamos a mandar a un verificador al lugar y había una red de 500 verificadores voluntarios que estaban trabajando precisamente en eso. Después de la emergencia de los primeros días, Verificado decidió darse por concluido, cerrar la cuestión de Verificado, pero nació sociedad civil. Nació sociedad civil y acá organizaciones que hoy se están formalizando y pongo el ejemplo de Data Cívica. Data Cívica nace a raíz de Verificado 19S, perdón, Comunidata. Data Cívica ya estaba desde el principio. Comunidata, hoy en día, analistas de datos precisamente, se pusieron a desarrollar diferentes herramientas que pudieran servir desde la sociedad civil para otros casos de desastre. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque hoy en México, a un año de estos sismos, no sabemos y no contamos con cuántas familias ya se recuperaron después del terremoto, cuántas viviendas ya se reconstruyeron, a quienes ya les llegaron recursos. Hoy el gobierno mexicano actual, que está ya cerrando su gestión, nos ha dicho que de las 170,000 viviendas que se vieron afectadas, a las 170,000 ya se les dieron los recursos y que prácticamente la reconstrucción ya acabó. Yo voy todos los días a las comunidades dentro de la Ciudad de México, en Chiapas, en Oaxaca y en todos los lugares y no he visto, si acaso en Oaxaca he visto 1 o 2 casas terminadas. En cualquier otro lugar no veo esas casas que el gobierno hoy nos presume que ya está terminada la reconstrucción. Es por esto que un grupo de sociedad civil nos organizamos y estamos entablando conversaciones con el equipo de transición del próximo gobierno, del gobierno que asumirá el 1 de diciembre de este año. Y se va a hacer un nuevo censo de afectados, un nuevo censo que arranca precisamente el 2 de diciembre. Y lo que ha sucedido es que esta sociedad civil hemos diseñado los cuestionarios, hemos diseñado también pues ahora sí que los formularios, la data, cómo se va a tratar para que tengamos una visión mucho más amplia de cómo estamos al día de hoy y fuera de esos números que hoy dicen ya está terminada la reconstrucción, que todo el mundo sabemos que no es así. Bueno, por ahí va la cosa. En el llenar y el tener estos formularios, en primer lugar, destacar que es gracias a la tecnología que se desarrolló desde sociedad civil, ¿no? Desde la organización que desarrolló la iniciativa humanitaria de Harvard, desarrolló tecnología que hoy el gobierno que va a entrar va a estar utilizando, ¿no? Tecnología que lleva a datos abiertos, tecnología que nos lleva a que con cualquier celular, con cualquier tablet, aún no tenga servicio de internet disponible, puede irse a cualquier rincón del país y tener la información, rescatar la información. Y también contribuimos desde Techo y desde otras organizaciones a que ya no se cuenten casas, a que ya no se cuenten casas porque lo que se cayó sí fueron las casas, pero no sabemos quiénes vivían adentro. Y de hoy decimos, y el gobierno se jacta de decir, contamos a las 170,000 casas, sí, pero si en una casa vivían, digamos, 12 personas o vivía una, los contaron como igual y el recurso que les llegó para la reconstrucción fue exactamente el mismo cuando las necesidades son muy diferentes. Esta iniciativa, algunos de quienes estamos, digamos, como impulsándola, está precisamente Comunidata, que son como los expertos en toda la cuestión más tecnológica, pero también organizaciones como Oxfam, como Ciudadanía 19S, como Ruta Cívica y como Techo. Somos muchas las organizaciones que nos hemos puesto esta meta y que hoy lo vemos ya como un hecho. Se va a levantar un nuevo censo basado en las personas, pensando desde los derechos humanos y no pensando sobre que se cayeron casas en los sismos del año pasado. Y bueno, por ahora es todo. Carolina, ahora gracias. Gracias. Buenas tardes con todos y todas. Yo antes de empezar quería saber, primero agradecerles por estar en este panel porque sé que hay competencia con otros paneles, ¿no? Entonces me da mucho gusto ver la sala bastante interesada en lo que particularmente podamos decir. Segundo, quería saber cuántos de ustedes son extranjeros que están visitando nuestro país. Por favor, levanten la mano.
un ejercicio de yoga. ¿Cuántos de ustedes trabajan o han trabajado en la gestión pública? Por favor, levanten la mano. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes creen que o conocen instituciones íntegras, instituciones públicas íntegras? Levanten la mano. Cada vez menos. ¿Cuántos de ustedes creen que la sociedad civil puede generar instituciones públicas íntegras, por favor? Hay algunos que dudan. Allá. Ahí nos estiramos un poco para poder llevar el panel. Bueno, efectivamente, Mariana ha descrito que nuestra organización Ciudadanos al Día es una organización sin fines de lucro que trabaja desde el año 2002. Quienes formamos Ciudadanos al Día en algún momento participamos en el Estado, trabajamos en el Estado, en diferentes organizaciones, y cuando salimos de ella dijimos, ¿cómo hacemos para seguir trabajando por lo que nosotros queremos, que es tener un Estado más íntegro, más eficiente, más inclusivo al servicio de las personas, sin estar en el Estado? ¿No? ¿Cómo seguimos trabajando para que este Estado mejore, para que las instituciones públicas mejoren? Así que, bajo la iniciativa de Beatriz Bosa, que es la fundadora y la que nos convoca, fundamos esta organización Ciudadanos al Día con el propósito justamente de decirle a las instituciones públicas cuáles son estas herramientas, cuáles son estas cosas que puede desarrollar para servir mejor al ciudadano y para generar una institucionalidad que sea justa, que sea transparente, que sea inclusiva. Y cuando emprendimos este proceso, dijimos y pensamos, ¿por qué no generamos un premio a las buenas prácticas en gestión pública? ¿No? Porque, claro, nosotros habíamos trabajado en la gestión pública y lo único que recibimos cuando nos fuimos de la gestión pública no fue ni gracias, ¿no? Una resolución que decía, no, a veces no dice gracias, sino se culminan sus funciones y es reemplazado por otra persona, ¿no? Y nosotros no habíamos robado, no habíamos, al contrario, habíamos tratado de hacer nuestro trabajo bien y veíamos que muchos colegas hacían lo mismo. Y todos en la gestión pública están bajo el paraguas de las noticias de la corrupción. Entonces tienes 2 o 3 corruptos, ¿no? Que existe mafia, no podemos negarla, hay mafia en el Estado, frente a un montón de servidores públicos que están con dificultades en las partes más difíciles de nuestro país, donde no hay interconectividad, tratando de hacer bien las cosas. Entonces dijimos, vamos a premiar a esas personas, vamos a premiar a esos equipos, vamos a hacer un premio. Así que lanzamos en el año 2005 un premio a las buenas prácticas y a mí me tocó promocionar el premio, ¿no? Y recuerdo muchísimo que fui a Trujillo, al norte del país, en la región de Lambayeque, y les hice la misma pregunta, ¿no? Ustedes conocen instituciones íntegras, ¿no? Y en ese caso nadie levantó la mano, ¿no? Y en todo caso una persona me dijo, en lugar de crear un premio a las buenas prácticas, ¿por qué no creas un premio a las malas prácticas? Porque si creas un premio, muchos de aquí van a ganar, ¿no? Entonces yo dije, no, pero yo quiero premiar lo bueno, ¿no? Y la idea era premiar a quien mejor había servido al ciudadano. O sea, no era un premio al que tenía más años de servicio o que había, porque en el Estado peruano, por lo menos, cuando tienes 5 años de servicio, 10 años de servicio, te dan como una condecoración, ¿no? Por tiempo de servicio. Entonces, no era un tema de permanencia en el Estado como si fuera un sacrificio, ¿no? Sino cuánto habías impactado en las personas, cuántas las personas habían cambiado su situación de vida. Y generamos un mecanismo que evalúa eso justamente en diferentes categorías, por ejemplo, transversales al Estado, transparencia y acceso a la formación es una categoría, servicio de atención al ciudadano es otra categoría, promoción de la cultura e identidad es otra categoría, en donde cualquier institución pública puede participar. Con lo cual generamos un mecanismo de incentivo en donde en el Estado no existía y actualmente tenemos 2.800 buenas prácticas identificadas en 14 años del premio. El 3 de septiembre fue la ceremonia de premiación y nos da gusto que la gente identifique el premio como el Oscar de la gestión pública, en donde la gente quiere ir y ser premiada, ¿no? El Gran Teatro Nacional, que es nuestro teatro emblemático,
se llena completamente de servidores públicos que aunque no ganan, son aplaudidos, ¿no? Y están ansiosos de saber quién gana. Y entonces se ha vuelto un premio de prestigio que identifica particularmente quién hace bien las cosas. Y solo para contar una de las prácticas ganadoras que tiene que ver con el premio y con la innovación social, es que yo creo que sí, una institución que conoce y sabe y tiene interiorizado cómo generar mecanismos de colaboración y conversación con el ciudadano, logra resultados. Una de ellas ha sido Ocinermin, que es nuestro regulador en temas de energía, ¿no? Y bueno, también tiene temas de minería incluidas, pero particularmente energía, todo lo que es electricidad y gas, ¿no? Combustible. Lo que ha generado es una red que se llama Tucuiricuy. ¿Qué hace esta red? En las zonas rurales, en donde no tienes mucha interconectividad, pero tampoco tienes la posibilidad de anunciar usando redes sociales o aplicaciones que se te ha caído la red de energía, ellos lo que han hecho es darle celulares, ¿no?, a un grupo de personas que actúan como conectores y avisan como el tucuiricuy. El tucuiricuy en quechua es el que ve por el Inca, ¿no? El Inca, los ojos del Inca, ¿no? Y va avisando en dónde se ha caído la luz, ¿no?, de las redes de energía. Y estas personas empezaron siendo personas del sector público, por ejemplo, el gobernador de la zona, ciertos agentes de la zona, el juez de paz, pero hoy en día tienen una red social, ¿no?, de diferentes actores reconocidos que van alimentando la información, con lo cual Ocinermin como regulador puede inmediatamente actuar con la empresa privada para avisarle, oye, en esta zona no hay luz, o incluso si es que pasa mucho tiempo y no hay luz, multar a la empresa porque no está cumpliendo con su compromiso de brindar servicios eléctricos en la zona. Este grupo subió el 3 de septiembre al escenario a recibir su premio y estaban muy contentos, no solamente porque habían ganado, sino porque les había tomado entre 5 a 8 años mejorar la práctica desde que era un piloto hasta tener una red de tucuiricuis, ¿no?, en las diferentes regiones del país. Sí es posible mejorar la gestión pública con la sociedad civil si hay esa capacidad de retroalimentación y de colaboración con ellos. Muchas gracias, Caroline. Mercedes, por favor, ahora Bueno, tu turno. ante todo, bueno, muy agradecida, sobre todo por cómo me han mimado a raíz de mi pie, que no he recibido más que atenciones de los hermanos peruanos. Bueno, yo escuchaba al colega acá con el tema del terremoto. Bueno, yo puedo decir que en mi país hemos vivido otro tipo de sismo, que es el sismo de la corrupción, ¿no? Es una cosa que nos tiene sacudidos de una manera infernal. Y ahí es donde los pasos que se van avanzando en este cambio de cultura que nosotros estamos tratando como país de recuperar, ¿no?, después de años de degradación de valores, ha sido también gracias a la colaboración de la sociedad civil en proveer información. Entonces, en plataformas como la que yo represento, que son, en el caso nuestro, son más de 200 organizaciones que integran nuestra federación, pero con las que a su vez interactuamos con otras plataformas también muy importantes, de las cuales 2 hay presente en este encuentro, vemos que es fundamental este empuje de la sociedad civil de abajo hacia arriba. Es decir, los cambios, la innovación no se produce por iniciativa ni de los gobiernos ni de la política. Se producen cuando la sociedad civil empieza a tomar conciencia de su protagonismo y de su importancia. Y quiero dar como ejemplo 2 cosas muy importantes que están sucediendo en Argentina, más allá de las ideologías políticas partidarias, que no es el caso traerlo acá. Pero el acceso a la información pública es algo que hoy es ley en nuestro país y que no hace tanto tiempo que se ha logrado, sino que en el año 2016. Es decir, hoy cualquier ciudadano puede solicitarle a cualquier organismo público la información de su gestión, de cómo transparenta o no su presupuesto, cómo lo gasta
y el organismo tiene obligación de responder. Eso es un mérito de la sociedad civil, porque ese empuje que se ha logrado, que luego se ha convertido en ley, ha sido gracias a estos años de degradación que parecía como que la corrupción nos iba comiendo y no pasaba nada. Sin embargo, seguía pasando. Pasaba silenciosamente con una fuerza de organización, como bien lo planteaba Bernardo Toro ayer. Cuando hay una sociedad civil que se organiza, adquiere una fuerza extraordinaria que es la que logra los objetivos. El otro tema importante en relación a la innovación es lo que nosotros conocemos como el gobierno abierto. Plataformas como las nuestras, que somos muchas, en Argentina afortunadamente, en Argentina hay más de 100.000 organizaciones de la sociedad civil, algunas formalizadas, otras no tanto, la mayoría no tanto, lamentablemente, ha logrado también esto de una mayor interacción entre el Estado y la sociedad civil. Es decir, esto de empezar a transparentar la gestión. ¿Por qué? Porque cuando la gestión se realiza en secreto, escondiendo, engañando, es cuando avanza este deterioro que nosotros lamentablemente hoy estamos padeciendo. Entonces, también el tema de gobierno abierto ha sido un paso muy importante para la interacción entre el Estado y la sociedad civil. Y esto se dio conjuntamente con la modernización del Estado. ¿Por qué? Porque antes en Argentina hacer un trámite te podía llevar meses. Decíamos, se nos va la vida haciendo trámites. Y llegabas y cuando lograbas avanzar, cambiaba el funcionario y entonces ese nuevo funcionario quería hacer historia y entonces venía y te cambiaba las pautas del trámite. Hoy todo eso se está digitalizando. Es decir, hoy podemos abrir una sociedad a través de Internet. Todas las gestiones, casi todas, se pueden hacer a través de una plataforma digital y eso ha venido con una transformación del Estado. Bueno, ahí es donde la sociedad civil ha cubierto un espacio extraordinario, porque monitorea, porque supervisa, porque acompaña y porque exige. Y ahí es donde nosotros podemos decir que la innovación del Estado fue una iniciativa que se inició de abajo hacia arriba, aunque de arriba hacia abajo se estén empezando a dar esos procesos tan necesarios. Creo que para arrancar es suficiente. Muchas gracias, Luis Miguel, por favor. Gracias, Mariana, gracias a todos. Nuevamente, en verdad, bien honrado de poder estar aquí y compartir un poquito de nuestra experiencia de AVIN. Es una organización latinoamericana que tiene una serie de programas que promueven el desarrollo sostenible, como comentó Mariana, pero quisiera también hacer foco, en honor al tiempo, en dos de ellos. En dos programas que desde el análisis de la problemática atacan justamente formas de enfrentar problemas tan graves como los que acaba de mencionar Mercedes, como son la corrupción, este sismo silencioso que hemos en verdad padecido la mayor parte de los países que estamos acá representados y con mucha fuerza últimamente los países latinoamericanos, ¿no? Este tema de corrupción también digamos, se acompaña con otro enemigo silencioso que es la desidia. Nosotros padecemos particularmente en Perú, en otras partes de Latinoamérica también, de un problema de desidia que está acompañado con una falta de gobernanza o un problema de gobernanza en nuestras ciudades, que afecta sobre todo las zonas menos favorecidas, ¿no? En Buenos Aires las villas, en Brasil las favelas, en Perú los asentamientos humanos. En el caso solo de Lima, tenemos estadísticas terribles, ¿no? Es una ciudad que ya está alcanzando los 10 millones de habitantes y el 10% de nuestra población, más de 1 millón de personas, o casi 1 millón de personas, no tiene acceso al agua, al saneamiento, y además viven en laderas con pendientes que no son aptas para la construcción, digamos, sostenible o una construcción segura, ¿no? Están en riesgo permanente de desastre ante cualquier evento climatológico, cualquier sismo. Entonces, ante esta realidad, esa es la realidad de base, pero si le sumamos el tema de la desidia, hay dos problemas centrales que quería compartir. Uno es el tema de los residuos sólidos,
Si ustedes se pasean por Jesús María, donde estamos ahora, o por Miraflores, San Isidro, donde estén actualmente alojados, seguramente no verán un problema de manejo de residuos en la ciudad. Pero si caminan 10, 15, 20 minutos más hacia las afueras de la ciudad, van a encontrar montañas de basura literalmente en las calles, porque nuestra cobertura del sistema varía mucho de distrito a distrito. Saben que Lima es una ciudad con una gobernanza fragmentada, ¿no? En 49 distritos. Entonces, este problema afecta obviamente la salud de la población, sobre todo nuevamente en las zonas marginales, y a la vez contribuye al problema global de calentamiento global, ¿no? Porque los rellenos sanitarios que en el Perú no son rellenos, sino son vertederos, en su mayoría, en más del 50%, generan una cantidad muy importante de gases. Ante ello, tenemos un programa de reciclaje inclusivo en Fundación Avina, en alianza con muchas organizaciones, porque como ya lo dijo mi compañero de techo, en realidad desde sociedad civil no se puede trabajar solos, no se puede inventar la pólvora, como lo compartí un poco ayer, es necesario articular para poder liderar el cambio, no hay otra forma. Entonces hemos identificado un conjunto de asociaciones de recicladores urbanos que tienen 10, 20, 30, 40 años trabajando, pero de manera muy marginalizada, ya que Buenos Aires es un ejemplo de los famosos cartoneros que por muchos años fueron ilegales. Es decir, el Estado, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires los perseguía porque su actividad estaba criminalizada. O sea, recoger residuos en la calle era un acto delictivo. Entonces estabas penalizando una actividad que se autogestionaba un sustento y que a la vez daba un beneficio a toda la colectividad, que es impedir que más residuos vayan a saturar los rellenos sanitarios o los vertederos. Entonces, esta situación ya se corrigió. Hoy día en Buenos Aires, en todo el Perú, en Bogotá, en varias ciudades de Brasil, el reciclaje inclusivo es parte de la legislación, de las políticas públicas de gestión de residuos sólidos, incorporan a los recicladores formalizados y organizados como un actor que más allá de que significar o ser parte del problema, es parte de la solución en la gestión de residuos sólidos. Y para lograr esta innovación, porque consideramos que es una innovación social y una innovación política, lo que ha sido fundamental es el fortalecimiento de la organización de estos recicladores y poder poner en valor justamente cuántas toneladas recogen, cómo ayudan a generar ahorros a los presupuestos municipales que destinan millones de dólares cada año a la recogida de residuos. Y miren qué irónico, ¿no? Todas nuestras ciudades gestionan residuos por ley, ¿no? Pagamos todos los impuestos, agarran los impuestos una parte, le pagamos a una empresa, ¿para qué? Para que retire los residuos, irónicamente solo de las zonas favorecidas de la ciudad, y los vaya y los entierre. Esa solución de entierramiento de residuos, en el mejor de los casos en Latinoamérica, en Europa se está eliminando. Sus metas de economía circular estipulan que para el 2030 tienen que ser 0 residuos enterrados en rellenos sanitarios. Y acá, con suerte, llegamos a rellenos sanitarios y pagamos por ello. Sin embargo, el reciclador que evita que los residuos vayan a terminar el relleno y se reinserte, por el contrario, en la cadena de valor, contribuyendo a la economía circular y reduciendo las emisiones y el daño ambiental, a ellos los castigamos. Pues bien, este es uno de los ejemplos que les quería contar. Es posible encontrar una innovación social sobre base de estructuras organizativas que ya existen y mostrar que estas estructuras están dando un aporte a la colectividad y ponerlas en valor, incluso formalizarlas en políticas públicas, que después podemos hablar y darles datos exactamente de dónde están siendo reconocidos esos recicladores y cómo están aportando. Es un ejemplo. Y el otro ejemplo rapidito también tiene que ver con la desidia de muchos gobiernos locales, no todos, y no en todas las zonas de la ciudad, que ustedes pueden ver la diferencia radical en la calidad de los espacios públicos a los que acceden los ciudadanos de nuestras ciudades. Si estás en Miraflores, accedes a un espacio público de alta calidad. Si te vas 20 minutos más allá, accedes a un espacio público que te agrede, que te impide estar allí, que te obliga a replegarte en tu espacio privado, que irónicamente está súper degradado también. Entonces, ante ello, tenemos otro programa regional de espacio público que lo que hace nuevamente, siempre empezamos por empoderar a la comunidad, en este caso de las zonas marginales cuyo espacio público está deteriorado, para que usen una innovación social que es el diseño participativo de un mejor espacio público.
utilizando diferentes técnicas. Una de ellas bastante innovadora, que es un videojuego que algunos de ustedes pueden conocer, que es el Minecraft, que es usar una suerte de Lego virtual para crear o visualizar el espacio público que uno soñaría. Y luego también con técnicas participativas, con uso de material reciclado, con presupuestos acotados, se transforman los espacios. Primero de manera demostrativa y luego con una vocación un poco más de cambio permanente para mostrar que desde la colectividad se puede transformar incluso físicamente el espacio, pero no como un objetivo en sí mismo, sino como un vehículo para construir cohesión social y resiliencia, pero en el sentido amplio, ¿no? Para construir comunidad, en una palabra. Y eso también está aterrizando en políticas públicas en varias ciudades. Luego podemos comentar más en detalle. Gracias, Luis Miguel. Un poco en función de lo que han comentado, tengo algunas preguntas para hacerles y para poder ahondar. Entonces, de repente, Caroline, contigo empezamos. Has mencionado cómo justamente hay este reconocimiento a la buena práctica y al valor del funcionario público honesto, con empuje, que está justamente ahí queriendo acompañar y lograr ese valor público que necesitamos para vivir bien. Em, y ciertamente el trabajo en el Estado acaba siendo muy ingrato, ¿no? Esto que mencionabas en función de las resoluciones que a veces te enteras cuando se han publicado, ni siquiera te avisan que te están sacando, ¿no? Y eso es muy doloroso y genera pues justamente una frustración importante que a veces incluso mucha gente desanima de volver al Estado. Sin embargo, y bajo el mismo modelo, justamente la estructura rígida que tiene el Estado, los mecanismos de control para poder evitar la corrupción o las filtraciones o los problemas, hacen que justamente la innovación sea muy difícil de poner en marcha, porque innovar implica correrse el riesgo de equivocarse. Y los funcionarios son los que menos pueden equivocarse. Es más, algunos están prohibidos de hacerlo porque tienen además sanciones funcionales. ¿Cómo entonces en un terreno de esa incertidumbre se logra justamente propiciar una innovación pública que luego pues pase a ser una política pública completa? Bueno, lo que hemos visto en el premio es que, en primer lugar, como bien dices, hay un temor por innovar, porque no solamente está prohibido, sino que cuando sales de la gestión pública te llevas juicios también, ¿no? O sea, te denuncian por algo que tú hiciste. Y en el tema de reciclaje, por ejemplo, recuerdo muchísimo la primera planta de tratamiento de residuos sólidos que se hizo en Huaraz, en Independencia, en Huaraz, en una zona urbano-rural, que luego llegó Contraloría y era una planta modelo que había logrado reducir 12 toneladas de basura, hacer un proceso de reciclaje, dar trabajo a los comuneros de la zona. Y lo que recibió después ese alcalde fue denuncias de Contraloría o una observación de Contraloría y un proceso de Contraloría, porque su función, según Contraloría, la función que tenía el alcalde no era generar una planta, construir una planta de tratamiento de residuos sólidos, ¿no? Entonces ese alcalde estuvo por varios años dentro de un proceso administrativo y judicial, ¿no? Y entonces hay mucho temor. La Contraloría representa un corsé, pero también ha habido mucha innovación intuitiva, es lo que percibimos alrededor del premio, ¿no? Que llega un funcionario público muy innovador, quizás con muchas ganas de transformar, que es parte de estas iniciativas de orientar su trabajo al ciudadano, y de repente tiene mucha innovación, pero lo ha hecho de manera intuitiva, viendo cómo se realizan el servicio y quizás no siguiendo una metodología, ¿no? Y lo que ha aportado quizás los nuevos movimientos de innovación, la estructura del diseño centrado en el usuario y la academia, y también los nuevos centros o laboratorios de innovación, es darle al servidor público una herramienta mucho más formal de cómo innovar, ¿no? Como siempre decimos en estos procesos de innovación, no todos tenemos la gracia o la posibilidad de ser Steve Jobs, ¿no? E inventar algo, ¿no? Totalmente innovador de la noche a la mañana, sino que la mayor parte de la innovación requiere un proceso. Y requiere un proceso en el Estado mucho más fuerte, porque significa mirar al ciudadano que no es tu cliente solamente, porque en verdad si fuera un cliente tú tendrías, como en el sector privado, la posibilidad de discriminar. No me gustan los servicios de esta municipalidad, me voy a otra que me da mejores servicios. Pero sucede que tú vives en un territorio y la municipalidad que te corresponde es donde está ubicada tu casa o tu empresa. Entonces es un servicio monopólico que no puede necesariamente competir. Entonces debe estar
debe tomar las herramientas privadas de innovación, de servicio, pero además el Estado tiene que administrar bienes públicos y tiene que administrar derechos fundamentales. Entonces no puede discriminar a los ciudadanos por precio, no puede discriminar a los ciudadanos, ¿no?, por geográficamente, tiene que servir a todos. Y resulta importante entonces en ese proceso que el aprendizaje sea de pares, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer en el premio, ¿no? Que el que logró una buena práctica le enseña a otro, le cuente a otro cuáles fueron los desafíos que tuvo, qué problemas tuvo y cómo logró realmente superar esos problemas para innovar. Y lo segundo es que genere también en sí mismo un proceso de, como decíamos con Mariana, no temerle al error, ¿no? Porque si no está robando y no está infringiendo ninguna ley, puede innovar. Comparto, para terminar esta intervención, un chiste que siempre cuento, que en realidad me lo contó el exministro de Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Él decía que él es una persona muy innovadora, ¿no? Entonces, él iba y contaba a su equipo, quiero hacer esto, porque me parece que el ciudadano debe recibir algo más. Y entonces venía contento el de asesoría jurídica, disculpen los abogados, venía contento y le decía, ministro, he encontrado todas las leyes por las que no puede hacer lo que usted está pensando, ¿no? En lugar de traerle, oye, ¿qué normas tenemos que cambiar? ¿Qué situaciones debemos mirar? En realidad le traía la oposición, ¿no? Entonces, el innovador público se encuentra con un marco legal efectivamente estricto, pero sí existen posibilidades de poder innovar si es que realmente creemos en el proyecto que estamos desarrollando. Gracias, Caroline. Un poco siguiendo eso, creo que justamente cuando uno se enfrenta a un abogado, yo soy abogada, tiene que decirle justamente lo contrario, ¿no? O sea, dime todas las formas en las que sí puedo hacer eso, ¿no? Porque si no, siempre van a haber problemas y siempre van a haber alguna regla ahí que no vas a estar cumpliendo. Y un poquito para vincular lo que comentabas y con una pregunta que quisiera que me respondan tanto Luis Miguel como tú, Enrique. Quiero recordar, hubo un caso que aquí en Perú se ha hablado mucho, que tiene justamente esta idea de innovación y que alguna vez quisimos postularlo, y de hecho se postuló finalmente a la Bienal de Arquitectura, en función justamente de cómo hackearíamos el sistema, ¿no? Y en este caso eran los colegios del Plan Selva, del Ministerio de Educación, donde para evitar el proceso difícil, complejo y además lleno de presiones y de intereses propios de la construcción de escuelas como tal, el ministerio y la oficina en particular diseña un proceso de licitación, no de construcción, sino de compra de muebles que de manera modular formaban un colegio, ¿no? Entonces había unos arquitectos que trabajaban en función de eso y lograron la meta de, por un lado, acortar el tiempo del proceso público de la licitación y a su vez lograron las metas paulatinas de ir instalando colegios en la zona más complicada y más lejana, digamos, del país. Y ahí es donde viene mi pregunta para ustedes dos. ¿Cómo hacemos para que esas personas a las que ustedes estarían representando como sociedad civil, desde los recicladores o desde las personas que viven en la comunidad, a los que Techo atiende y tal, tengan justamente oportunidad para tener incidencia? Porque creo que hay ahí una suerte de también desequilibrio entre nosotros como organizaciones de sociedad civil y finalmente las voces de aquellos a quienes estamos buscando dar beneficios, ¿no? O acercarlos a un bien más público. Entonces, de repente por aquí. Creo que es la pregunta que se tenía que hacer, porque al final como sociedad civil organizada o gran parte de esta sociedad civil no vemos por nuestros intereses, sino por los de un usuario final, ¿no? Para mí la respuesta está completamente arrancando desde tener la información, ¿no? La obtención de la información. Por ejemplo, no sé aquí en Lima o en Perú, si sepamos en ese caso específico cuántos recicladores o cuántas personas viven de esta actividad, ¿no? O en el caso de lo que trabajamos en Techo, sé que aquí en Perú no hay como tal un relevamiento de cuántos asentamientos humanos informales hay. En México no existe esa información. ¿Cómo vamos a poder hacer en algún momento política pública si no sabemos ni siquiera cuántos asentamientos humanos hay, si no sabemos quiénes viven en ellos, con qué características? La información como el primer paso, y la información la saben ellos, no la sabemos nosotros.
En segundo lugar, yo me iría con el compromiso que como sociedad civil tenemos de ser muchas veces voz, pero no la única, ¿no? Porque muchas veces nos atribuimos eso de ser la voz. Bueno, ser la voz no nos toca ser la voz. Podemos ayudar a amplificarla, podemos ayudarnos como plataforma, pero no hablar en lugar de las otras personas, ¿no? Destaco dentro de este mismo caso, ¿no? De la reconstrucción, estamos, por ejemplo, impulsando mesas tanto territoriales como en temáticas específicas en las que los propios damnificados están sentando con las próximas autoridades que van a estar a cargo de la reconstrucción, diciéndole, a ver, la cosa ha sido así en mi comunidad, en mi estado, y así tendríamos que ir trabajando, ¿no? Y la información cuantitativa con estas mesas cualitativas definitivamente pues, pueden ayudar. Para mí la clave está en que muchas veces somos nosotros quienes estamos, ojalá, no quiero imaginármelo, un poquito más organizados. De repente tenemos el apoyo de una red, tenemos el apoyo quizá de iniciativa privada de otras personas, y eso nos abre las puertas no para que sea nuestra voz, sino para que la voz de las personas con las que estábamos trabajando también llegue a ese lugar clave en el que tiene que llegar. O sea, entre información y ese ser parte de la voz, ser parte de la plataforma para que esa voz se escuche, no solamente pues como en las partes con la administración pública, sino en general también. Ojalá de repente hiciéramos llegar con los privados y demás. Gracias por la buenísima pregunta. A riesgo de ser reiterativo, quiero apoyar lo que acabas de mencionar. Yo creo que para la incidencia, y lo digo por la experiencia que he tenido esos años en Fundación Gavina y también por proyectos previos, porque ya llevo 15 años trabajando en la promoción del desarrollo sostenible, para generar incidencia necesariamente se necesita evidencia y validez. Evidencia, ¿por qué? Tú quieres incidir en un cambio normativo, sea a nivel local, sea a nivel incluso nacional, es posible, conocemos varios casos. No puedes plantarte a dialogar con un actor o un decisor sin evidencia bajo el brazo. Y la evidencia viene de, lo mencionabas como información, viene de, primero, fuentes públicas, fuentes primarias de información, ver qué información está disponible cuando no la hay. Y ahí es un desafío. En los sectores que yo he mencionado, espacio público, en zonas marginales y residuos sólidos, convivimos con una base de información que recoge una economía informal, ¿no? El 70% de la economía del Perú es informal. Tenemos una estimación de 100.000 familias que se dedican al reciclaje aquí en Perú. Es una estimación bastante seria, pero no deja de ser una estimación. Y ese número va a subir y bajar conforme suba o baje la ocupación, porque es un trabajo muy vinculado a la marginalidad y al autoempleo. En Brasil hay un censo, por ejemplo, del Ministerio de Medio Ambiente que habla de 600.000 recicladores solo en Brasil. En base a estas cifras tenemos una estimación que supera los 2 millones de recicladores en Latinoamérica. También hay varias estimaciones, estudios acerca de la contribución de estos recicladores al porcentaje de residuos que se logra recuperar. Son estimaciones bastante abiertas, se habla entre 20 y 40% del total del material que se recoge según ciudad es gracias al trabajo de los recicladores. Entonces, con este tipo de argumentos es que se ha podido llevar a cabo procesos de incidencia. Pero decía al principio, evidencia y legitimidad, validez. ¿Y dónde está la validez? En los actores, en los mismos actores que son los, digamos, beneficiarios, pero también los líderes del propio proceso de empoderamiento, los recicladores en este caso. En el caso de la ley de la 29419, que es la ley de recicladores en el Perú, sí que fue promovida por una organización de la sociedad civil que es Ciudad Saludable, bastante conocida aquí en el Perú. No es una organización de base conformada por recicladores, pero nosotros como Fundación Gavina, que participamos en el proceso de apoyo del diseño de esta ley, estuvimos bastante atentos a que los recicladores organizados estuvieran en todas las mesas de debate, poniendo su punto de vista y contribuyendo en el diálogo también con el Ministerio de Ambiente para darle validez al debate y lograr esta incidencia desde un punto de vista de legitimidad. Lo mismo ha sucedido en Buenos Aires y en Bogotá. En Bogotá, la Asociación de Recicladores de Bogotá lleva más de 20 años en diálogo político en todos los niveles y estamentos
del ordenamiento jurídico colombiano y han llegado ante la instancia más alta, que es la Corte Constitucional, que ha ratificado su derecho al trabajo y ha reconocido que la labor que ellos hacen tiene un valor. Y hoy en día hay 14.000 recicladores urbanos en la ciudad de Bogotá, reconocidos por la ley, así como lo están aquí, reconocidos, que es un primer avance, estar reconocidos y no perseguidos. Hay un segundo nivel, que es estar remunerados. En Bogotá están remunerados. O sea, la tarifa de aseo que pagan los ciudadanos bogotanos va en una parte a remunerar y a reconocer monetariamente el trabajo y el aporte de estos recicladores organizados que hacen un servicio, que hacen parte de un servicio público. Entonces, eso. Y para complementar con un último ejemplo, también es importante la información que se mencionaba acá. En el caso de las villas de Buenos Aires, para poder generar incidencia y para que estos ciudadanos de las villas estén empoderados, lo principal es estar visibles, salir en el mapa. Y por eso es que en este proyecto que comentaba ayer, Caminos de la Villa, lo primero que se hizo fue visibilizar su presencia a través de un mapeo participativo que les permitió mostrar la dimensión y la importancia que tienen ellos en la ciudad. Gracias, Luis Miguel. Mercedes, y un poquito ahora, más bien entrando a ese otro nivel, que es justamente el nivel en el que estamos nosotros como organizaciones de sociedad civil y seguramente varios de ustedes. Em, ¿Cuáles serían los atributos o los valores fundamentales para que el trabajo en red entre nosotros justamente sirva para promover y para facilitar, por un lado, servir como amplificadores de voz, como bien has mencionado, de aquellos que son los beneficiarios y de la comunidad en general, pero también para garantizar prácticas de aprendizaje mutuo, ¿no? Entre las organizaciones de la sociedad civil, justamente? Bueno, me dejaste la pelota picando en el campo y te agradezco, porque si hay algo que conozco es el tema de los recicladores en las villas de Buenos Aires, pues nosotros tenemos 2 programas en las villas de Buenos Aires. Uno, que es el de los recicladores, que a mí me parece que habría que mencionar que es la incidencia colaborativa, ¿no? Es esto de encontrar también a la persona dentro del Estado que tiene esa capacidad de escucha y nosotros desde la sociedad civil no estar en esa posición de demanda, sino de colaboración y de trabajo conjunto. Y tomando ese ejemplo, nosotros trabajamos con el movimiento de trabajadores excluidos, que son los primeros recicladores que empezaron con esta metodología. Y no solamente se les reconoció el hecho de darles un uniforme, ser identificados, cobrar, sino que además surgieron otras necesidades. Por ejemplo, estas personas vienen del conurbano bonaerense, o sea, nosotros estamos capital, que es como decir otro mundo, y vienen de las villas de la provincia de Buenos Aires, que son, si las nuestras de la capital son difíciles, imagínate las del conurbano. Y sin embargo, logramos que en conjunto la sociedad civil, el Estado y los recicladores pudiéramos armar un programa, por ejemplo, de educación para sus hijos, de generación de documento, de control de salud. Es decir, lo que empezó siendo una cuestión de trabajo, terminó siendo todo un aporte comunitario que ha llevado a, por ejemplo, que los chicos no iban al colegio. Entonces, los hijos de estos recicladores, en vez de ir con ellos a reciclar, entraron dentro del programa que nosotros hemos construido en conjunto, que es un centro de infancia, donde se les hace el control sanitario, se les da la educación, generamos el documento en articulación con los organismos del Estado y nos aseguramos con los municipios donde ellos viven que asistan al colegio. Entonces, es un programa de una integración social extraordinaria y son ellos quienes más defienden todo este trabajo que se ha logrado. Lo mismo sucede con otros programas de género, por ejemplo. En las villas nosotros tenemos un programa de niñas de 13 a 20 años, donde la preocupación era qué pasa con esas niñas cuando terminan la escuela primaria. Ese trabajo, ese programa nace como una construcción colectiva entre la comunidad, el municipio, las organizaciones sociales, no es solamente la nuestra, sino todos los organismos públicos y privados que están dentro de la comunidad y que articulamos en red
justamente, la red de líderes, la red de recursos comunitarios, la red de personas y vecinos que colaboran y participan, los propios equipos de las organizaciones que articulamos entre nosotros para fortalecer estas redes. Entonces, es una construcción conjunta y yo creo que ese es el mejor mensaje que podemos dejar. No se puede lograr ninguna transformación si no hay una construcción conjunta entre todos los que participamos de lo que es una comunidad, sea público, privado, empresa, organizaciones de la sociedad civil, formales e informales, vecinos, entre todos. Muchísimas gracias, Mercedes. Como a mí me tienen con el tiempo un poco preocupada, nos quedan 10 minutos, así que haré yo un breve comentario y luego si alguno de ustedes quiere agregar alguna cosa como muy puntual, tenemos todavía unos minutitos. Lo primero creo que es reconocer justamente el rol de la sociedad civil como justamente ese agente intermediario entre el Estado y entre los ciudadanos, que nos puede permitir generar innovación pública justamente a través de probar esos ejercicios desde organizaciones del tercer sector, ¿no? De manera que podemos, y nos pasa a nosotros como por ejemplo en el programa Ocupa tu calle que tenemos, que el gobierno local no puede hacer determinadas acciones porque son gobierno, la comunidad no tiene necesariamente la fuerza ni la agencia para poder hacerlo, y nosotros en esa articulación logramos hacer unos procesos que demuestran a unos y a otros lo que es capaz, lo que se puede hacer. Y eso ayuda, por un lado, a volver política pública y por otro lado, a empoderar al ciudadano para luego demandarlo. Entonces, creo que esa responsabilidad que tienen las organizaciones del tercer sector para trabajar efectivamente en red, para trabajar, como tú bien decías, Enrique, en función de un objetivo no propio, sino un objetivo común de terceros, ¿no? Nuestros beneficiarios, los usuarios o que a quienes estemos representando, nos coloca en un espacio clave para justamente poder desarrollar nuevos procesos y tener un impacto, pero sobre todo nos invita a entender cómo el valor social que podemos estar generando a su vez abona en generar valor público desde la política pública y en generar valor compartido desde el sector privado, que es una mesa que no nos toca a nosotros tratar, se está tratado en otras mesas en el evento, pero que creo que también es un asunto que resulta clave que tengamos claro esa fuerza, porque lo que podemos hacer finalmente desde nosotros como organizaciones del tercer sector, que seguramente varios de ustedes representan, acaba teniendo un límite muy corto, ¿no? O sea, quizás podemos llegar a varias villas en Argentina, pero no todas. No podemos de repente construir algunos tantos espacios públicos, pero no todos los que se requieren. Y para eso la escala que nos puede permitir el Estado y la empresa privada creo que son procesos que tenemos que también entender como parte de esas alianzas y esas redes. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario final. Quiero agregar una sola cosa, que me parece que es un desafío muy importante para los que estamos como actores de la sociedad civil. Es que también tenemos que pensar que nuestra participación en el Estado puede ser muy enriquecedor para el Estado, porque le cambiamos la óptica. Una experiencia que a mí me toca vivir es desde una organización que está conformada por ex CEOs de empresas multinacionales que se retiraron, armaron una organización para participar y colaborar con la sociedad civil. De pronto, un día me llaman y me dicen, necesitamos a alguien que venga de la sociedad civil para que nos ayude a ver las cosas desde otra óptica, porque nosotros venimos de la empresa. Entonces, me parece que el gran desafío que nosotros tenemos como sociedad civil es que también nos tenemos que animar a participar en el Estado. Eso por un lado. Y por otro lado, que tenemos que empoderarnos para poder marcar una agenda. Porque si estamos en territorio y somos lo que conocemos cuáles son las verdaderas necesidades, pero no porque seamos maravillosos, sino porque el día a día nos lleva en contacto con la gente, de ver cuáles son las verdaderas necesidades, bueno, eso también es una responsabilidad importante, que es ayudar a poner los temas realmente importantes en la agenda, que no siempre coinciden con los de la política. Eso. Sí, yo creo que un aspecto importante que tiene que ver con cómo podemos mejorar el Estado, cómo el Estado puede mejorar y generar procesos de innovación, alientan de alguna manera un discurso propositivo de mirar al ciudadano y escucharle y generar innovación dentro de tu propia organización, ayuda a compatibilizar mejor una agenda que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas
con una agenda que tiene que ver más de colaboración. Por años, los servidores públicos han vivido, por lo menos en el Perú, que tenemos ley de acceso a información desde el año 2002, aterrados, ¿no?, de que les caiga un juicio, que vienen las organizaciones de la sociedad civil y están escudriñando las obras públicas, ¿no? Y ven el tema de acceso a información y rendición de cuentas como algo que quisieran evitar, no porque no quieran ser transparentes en muchos casos, sino porque les aterra el resultado de poder rendir cuentas y recibir el feedback de la sociedad civil. Entonces, piensan, cuando hablamos de participación ciudadana con ellos, piensan que es, oh no, el presupuesto participativo, oh no, que está reglamentado en el Perú, ¿no? O no, tenemos que hacer un proceso de audiencia pública, ¿no? Cuando en el día a día, en la mejora del servicio, también se generan procesos de articulación y de participación ciudadana en la toma de decisiones de la mejora del servicio o del bien que estamos administrando, ¿no? Quizás esa mirada de lo cotidiano, más allá de lo legal, que tengo que rendir cuentas, ayuda a generar también procesos un poco más, además de encontrar soluciones mucho más idóneas para el ciudadano, generar procesos de confianza, ¿no? En donde yo voy escuchando, en donde no todas las demandas del ciudadano van a ser atendidas. De hecho, el ejemplo que siempre doy es que mi hija tiene voz para participar en el presupuesto participativo con niños en su distrito para decir qué tipo de parques quiere, pero eso no significa que el municipio le va a construir Disneylandia en el parque, ¿no? O sea, significa que tienes voz, pero también hay un bien común que debemos administrar. Pero sin embargo, en ese ejercicio del día a día estamos dotando de herramientas de confianza. Y en el Perú por lo menos nos falta confianza. Bien, yo nada más decir un poquito, pues no sé si llevando la contraria, pero que también hay otros elementos, ¿no? Elementos incluso jurídicos que nos ayudan a ayudar a los gobiernos a innovar, ¿no? A la innovación pública. Y lo digo porque hoy, como lo decía, en México no conocemos a ciencia cierta cuántos asentamientos y cuántos pobladores hay, y hay una institución que por reglamento tendría que hacerlo. Entonces también existen los procesos litigios estratégicos. En este caso nosotros estamos hoy por hoy haciendo un juicio de amparo para que sean contadas estas personas, bueno, digamos, en contra de esta institución que es el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Y pues nada, ¿no? Ojalá exista un fallo ya judicial que haga que le den presupuesto a esta institución para hacer un censo específico y detectar las necesidades de estas poblaciones que viven tan marginadas en nuestros países latinoamericanos. Luis Miguel, tenemos un segundo, si quieres decir algo. No, perfecto. Bueno, nada, estamos perfectamente con el tiempo, señores de seguridad. Ahí. Quiero que les darle un aplauso fuerte a nuestro panel, por favor. Y los invitamos a que mañana continúan a partir de las 8 continúan las conversaciones y las exposiciones, así que son bienvenidos para sumarse.